Perfecto. Entonces, esta valoración, aquí está la síntesis de una valoración que fue consignada por patrones funcionales de Marjorie Gordon. Dice, paciente de 72 años con diagnóstico médico de esclerosis múltiple, con paraparesia espástica en extremidades inferiores, que le provoca intensos dolores. Es una paciente encamada a las 24 horas. El control de peso reporta obesidad. Es dependiente total para las actividades de la vida diaria y portadora de sonda vesical permanente. Manifiesta que todo el tiempo se siente ansiosa y sin deseos de hacer nada. Dentro de los antecedentes médicos está trastorno ansioso depresivo, infarto agudo del miocardio, una TBC pulmonar, infecciones urinarias a repetición. El entorno sociofamiliar convive con su pareja actual, tiene 2 hijos de una relación anterior quienes tienen sus propias familias. Su pareja tiene problemas de alcoholismo que deteriora su rol de cuidador. Entonces, alguien que nos quiera contar cuál sería el diagnóstico principal, no necesita en términos de la NANDA, sino cuál sería el diagnóstico principal en el caso de esta paciente. Bueno, como hoy estamos tímidos y este es nuestro primer taller, entonces yo les voy a contar cómo está resuelto este caso. Y ustedes van confrontando contra lo que habían propuesto. Entonces, recuerden que está por patrones interferidos. Aquí está para cada patrón cuál fue el diagnóstico que se emitió. Entonces, para el patrón de percepción y control de la salud, mantenimiento ineficaz de la salud. ¿Por qué razón? Porque miremos que es una persona que ya está en condición de obesidad, ni siquiera está en sobrepeso, está en condición de obesidad. Eso nos habla de que tiene unos problemas para manejar de manera eficaz su situación de salud. El patrón nutricional metabólico, ¿por qué razón? Porque ella es una paciente que nos dice la descripción que está 24 horas encamada. Entonces va a tener riesgo de deterioro de la integridad cutánea. O sea, son las personas que nos llegan usualmente o que vamos a la visita domiciliaria y encontramos con zonas de presión o con escala. Un riesgo de déficit de volumen. Un riesgo de desequilibrio nutricional por exceso. Y pues asumimos que es una dieta desequilibrada. Dentro del patrón de eliminación, recuerden que es una paciente que tiene incontinencia urinaria total, y es una paciente que por su misma patología médica tiene una incontinencia fecal. El patrón de reposo, hay un deterioro del patrón del sueño, descanso nocturno 6 horas, precisa medicación. El patrón de actividad de ejercicio, hay un deterioro de la movilidad física. Miren que pues el resultado de la síntesis que le dimos es porque tiene un test de Bartel de 5 y un Norton de 4, así que es una paciente de alto riesgo. Con el patrón cognitivo perceptivo por su misma enfermedad, es una paciente con dolor crónico, que en la escala de valoración del dolor nos registraron que tenía 6 y tiene tratamiento analgésico. En el patrón de autopercepción le preocupa la adicción de su pareja. En el patrón de rol-relación hay una gestión ineficaz del tratamiento familiar. Nos refiere la persona que fue a hacer la visita que hay una condición de la vivienda pésima. En el patrón de sexualidad y reproducción tiene 2 hijos. El patrón de afrontamiento, tolerancia al estrés, hay un diagnóstico médico de ansiedad. Y lo que nos describe es que hay un afrontamiento familiar incapacitante y un proceso familiar disfuncional. Su esposo tiene alcoholismo. En el patrón de valores y creencias no tuvimos ningún comentario. Entonces, nosotros vamos a utilizar aquí el modelo área. ¿Se acuerdan? Esta es de la tercera fase de la evolución del proceso de atención de enfermería. Entonces, recordemos que a partir de esta recogida de datos, de los datos que ya tenemos organizados por patrones funcionales, se elabora la red de razonamiento donde se relaciona el diagnóstico médico, que miremos que tiene una esclerosis más un trastorno ansioso depresivo, con los diagnósticos enfermeros que ya emitimos. Y se debe comprobar cómo cada diagnóstico interactúa con el resto, de forma que aquel que se relaciona con más diagnósticos es el que determina el patrón de actuación de enfermería. O sea, ese es el que nos va a determinar el patrón principal. Miren que aquí ya por definición y por acción hay una relación entre las diferentes profesiones. Estamos tomando los diagnósticos médicos, los estamos interrelacionando con los diagnósticos de enfermería para lograr determinar cuál es el problema principal. Y planteamos una hipótesis. Nosotros a partir de este análisis de la información decimos, oiga,
lo que va a pasar es esto. Entonces, según la metodología área de razonamiento clínico, si se actúa sobre el diagnóstico de enfermedad prevalente, aquí en el ejercicio lo vamos a hacer de manera gráfica, es decir, de donde salen más flechas de interrelación, se mejora el resto de diagnósticos en términos alterados. Esto es lo que nos dice el modelo área. Y este modelo área, recuerden que lo diseñaron personas del servicio, esto no lo hicieron académicos, no lo formularon investigadores, sino fueron personas del servicio. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos un solo paciente y miren todos los diagnósticos que tenemos. Si yo tengo 20 pacientes, 10 pacientes, 40 pacientes, miren todos los diagnósticos que tendría que manejar. Entonces, lo que dice el modelo de área es no maneje todos esos diagnósticos, concéntrese en uno solo, que si usted soluciona ese, muy seguramente va a solucionar muchísimos de los que tiene alrededor y soluciona el problema más grave del paciente. Miren aquí entonces cómo nos dio toda la relación entre los diagnósticos. Ya entre los diagnósticos de enfermería y el diagnóstico médico. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, Perfecto. señora. Entonces nosotros tenemos aquí que en el centro nos quedó el deterioro de la movilidad física. Es una paciente que está encamada las 24 horas y este deterioro de la movilidad física le impide a la persona, ella la hace dependiente de que le acerquen los líquidos. Por lo tanto, nos afecta y nos está relacionado directamente con el riesgo de déficit de volumen de líquidos. Ese deterioro de la actividad física le genera ansiedad. Imagínese uno acostado todo un día, 24 horas, todos los días del año. Eso es un factor que le está generando ansiedad. Realmente este deterioro de la movilidad física no le permite un mantenimiento eficaz de su salud. Entonces, por lo tanto, está generando este diagnóstico de mantenimiento ineficaz de la salud. Este deterioro de la movilidad física también le genera un riesgo de deterioro de la integridad total. Al estar 24 horas encamada, es muy difícil mantener un buen patrón de sueño, pero está generando un deterioro en el patrón del sueño. Y además de estarle generando este deterioro en el patrón de sueño, le genera un dolor crónico. Recuerden que la cama es muy rica para descansar, pero definitivamente cuando uno pasa mucho tiempo, ya está demostrado, y hay todos los estudios de investigación que hicieron en la NASA, muestran cómo cuando las personas están 24 horas, 7 días de la semana en condiciones de inmovilidad física, tienen un deterioro de absolutamente todas sus funciones físicas y genera algunas alteraciones a nivel mental. Y hay otros diagnósticos que se relacionan entre sí, pero ustedes se dan cuenta que es una flechita que se desplaza. Hay algún otro que tiene 2 o 3 flechitas, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad que nos está generando mantenimiento ineficaz de la salud y nos está generando deterioro del patrón del sueño, pero no es el que más tiene. Donde más flechitas se originan es en el deterioro de la movilidad física. ¿Hay alguien que piense diferente? ¿Que haya hecho un análisis diferente al que estamos haciendo en este momento? Bueno, al parecer no. Miren que aquí, por ejemplo, la gestión ineficaz del tratamiento también altera el patrón del sueño y afecta el afrontamiento familiar. Miren cómo realmente se interrelacionan y se genera como una red de flechitas, pero el que más tiene es el deterioro de la movilidad física. O sea que todo nuestro plan realmente se va a enfocar en ese deterioro de la movilidad física. Entonces, el diagnóstico principal fue el deterioro de la movilidad física. Y según el Nursing Outcomes Classification, que es el del NOC, nos habla que nuestro resultado debe ir enfocado hacia la adaptación a esa discapacidad física. Y nos lo define como la capacidad para llevar a cabo la mayor parte de las tareas básicas y los autocuidados con o sin mecanismos de ayuda. Y esto nos establece unos indicadores. Ojo, ¿cómo va a ser la parte de higiene de esta persona si está en condición de inactividad física? ¿Cómo va a ser la comida equilibrada? Porque miren que no está gastando calorías. Aquí tendríamos que tener un plan de ejercicios pasivos, pero el consumo de calorías es mucho menor que en una persona que se desplaza. Y algo que puede estar influyendo es ansiedad.
cómo se viste, cómo se arregla, quién está pendiente. Y en esta paciente es todavía más crítico porque su familiar, su único familiar que convive con ella, tiene una situación de alcoholismo. ¿Habría la posibilidad de que deambule en silla de ruedas? Hay que analizarla porque esto realmente nos podría facilitar mucho las cosas, le podría mejorar la calidad de vida a esa persona. Y ojo, ¿cómo hacemos para que cambie de posición? Porque el riesgo, miren el Norton que tiene. Entonces, el riesgo de zonas de presión es muy alto y tenemos que hacer todo un plan para cambios de posición. Entonces, miren aquí el nursing Interventions Critical. Entonces, la ayuda a los autocuidados, ayudar a la otra persona a realizar las actividades de la vida diaria. Y aquí de una vez nos va diciendo nuestro plan de egreso, ojo, ¿dónde tenemos que hacer énfasis? Posible que su familiar tenga alcoholismo, pero nos va a tocar involucrarlo en cómo le va a ayudar a esta dama a manejar las actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles son las actividades? Hay que comprobar la capacidad del paciente para llevar a cabo esas actividades de la vida diaria. Entonces aquí es donde hablamos, oiga, ella tendrá la posibilidad de pasar de deambular en silla de ruedas. Eso le ayudaría muchísimo. Pero pues nos toca primero valorar. Proporcionar objetos personales, o sea, que esté todo a la mano. Porque uno usualmente entonces no tiene todas estas cosas en el cuarto, las tiene en otro sitio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer y cómo es la distribución de su cuarto? ¿Cómo lo podemos manejar? Aquí hay que ubicarse en la realidad. Por eso es tan importante el entorno del paciente. Ayudar al paciente a aceptar la dependencia. Mientras ella no acepta la dependencia, ella no va a buscar formas de manejar su vida adecuadas a su situación actual. Establecer una pauta de autocuidados. Hasta donde ella tiene capacidad para autocuidarse. ¿Y en qué momento esta persona que es su familiar va a poder aportarle a ese autocuidado? Y si no, vamos a tener que empezar a buscar otra red de apoyo para ella. Y la educación al cuidador. Y aquí me detengo porque nosotros a veces somos muy curiosos. Realmente, y yo me devuelvo a mi práctica clínica, como les comentaba Heidi, pues tuve la oportunidad de estar en diferentes sitios. Y recuerdo cómo cuando empecé a trabajar en posquirúrgico, cuando uno iniciaba la curación, le decía al familiar, me hace un favor, se retira que vamos a hacer la curación. Pero luego cuando el paciente iba a salir, le decía, le hace la curación como se la hacíamos aquí, o yo tengo las mismas precauciones. Y pues realmente a la segunda semana de estar en el servicio dije, venga, pero ¿y este señor a qué hora yo quería hacer la curación? Siempre lo sacamos, o siempre la sacamos cuando íbamos a hacer la curación. Aquí la única forma es que ella vea cómo se hace la curación para que cuando el paciente se vaya a su casa pueda seguirle haciendo la curación. Pero uno a veces comete ese tipo de errores. Pues ya en esta época estamos trabajando más con los hospitales abiertos. Ahora hay que mirar, si no se lo alcanzamos a enseñar en el hospital, porque pues ahora las altas deben ser muy tempranas, ¿quién va a estar con ese paciente en su casa? ¿Y quién tiene la posibilidad de entrenar a ese cuidador para que realmente pueda hacer la curación? Entonces, esa educación a los cuidadores es supremamente importante. Y si no, el paciente nos va a regresar. O sea, va a regresar porque se infectó, va a regresar porque no se pudo hacer su trabajo, si no pudimos hacer, si no enseñamos al familiar a manejar la sonda, va a regresar por una infección urinaria. Entonces, nosotros debemos pensar siempre como Florence Nightingale. La verdadera razón de la enfermería y el verdadero éxito de la enfermería es que cuando no esté la enfermera, las cosas se sigan haciendo como si estuvieran. Por eso es tan importante el plan de cuidado transicional. Porque este cuidado transicional se define como el paso de un paciente de un entorno de cuidado a otro durante su proceso de atención en salud. Puede ser, si estamos hablando de compensar, que ese paciente está en la unidad de cuidado intensivo y se va a ir a hospitalización. Entonces, ¿cuál es el plan de cuidado transicional? ¿Cómo saben en piso cuáles son los cuidados que deben continuar de los que yo le estaba proporcionando en las unidades de cuidado intensivo? Porque es que no es lo mismo cuidar un paciente en la UCI que cuidar un paciente en piso. O puede ser ya cuando el paciente se va de la institución y tiene su egreso hospitalario, que también se ha denominado el plan de alta hospitalaria,
y que realmente es un paso de un servicio de mayor a menor complejidad o de una institución al hogar. Y aquí es importante pensar que mi responsabilidad del cuidado no termina con el alta del paciente. Mi responsabilidad del cuidado continúa con ese paciente. O sea, la responsabilidad es con la persona, no con el turno. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, yo ya terminé mi turno o yo ya terminé de hacer los cuidados o la atención que necesitaba aquí en el hospital y se fue bien, pero va a continuar bien. ¿Realmente tomé las precauciones para que continúe bien? Y hay algunos autores que nos dicen que es un proceso interdisciplinario, donde enfermería tiene una participación central en la identificación de necesidades, en la planeación de las estrategias de intervención y en el control sobre la efectividad de esas estrategias de intervención. Y miren lo que nos dice, debe tener 4 aspectos principales de intervención con los cuidadores. El soporte social. Y aquí los invito a la reflexión. Nosotros realmente conocemos los recursos que hay en nuestra comunidad para esos pacientes. Porque a veces yo me meto en mi nicho hospital o en mi nicho centro de salud y no sé cómo se maneja desde el punto de vista de bienestar social. Oiga, hay hogares para ancianos, hay hospitales de días para ancianos. ¿Qué hay para esos pacientes? ¿Hay hospital de día para pacientes con alteraciones mentales? ¿Cuál es la orientación que yo le puedo dar a ese paciente? Y les pongo un ejemplo. Estoy en una institución de 4º nivel de complejidad, paciente que hace un infarto cerebral, hace una ACV, tiene un trastorno de la conducta, va a quedar con un trastorno de la conducta, va a desarrollar procesos de agresividad y la familia sabe a qué entes puede recurrir para que le ayuden a manejar esa nueva situación, porque eso es una fractura en la familia. Esa es una situación que una familia no esperaba y que se le presenta de un momento a otro y que nos puede generar ya no un paciente, sino muchos pacientes. Entonces, yo realmente alguna vez me he puesto a pensar qué tengo, cuáles son los recursos que tengo alrededor que le puedo ofertar a esa familia y a la cual la puedo dirigir. Porque ellos no saben, ellos tienen menos recursos que yo como profesional de la salud para saber con qué cuenta. La estabilidad psicológica. Y aquí hablamos de la estabilidad psicológica no solo del paciente, sino del familiar. Porque es que miren que tenemos un paciente con plurimorbilidad. Y es un paciente que cuando tiene un proceso agudo, por ejemplo, puede quedar con nuevas secuelas. Entonces, ojo, miren, la condición de cronicidad es una condición psicológicamente muy difícil de manejar. Y no se necesita tener una situación extrema para desestabilizarse psicológicamente. Digamos, el paciente que le dan el diagnóstico, le emiten el diagnóstico de diabetes y de hipertensión. Eso ya de hecho lo convierte en una persona con una situación de salud difícil de manejar que le va a cambiar su estilo de vida. Y que si no cambia su estilo de vida le va a generar complicaciones. Entonces, ojo con la estabilidad psicológica de los pacientes. Cada vez tenemos más acceso a servicios de psicología, cada vez las EPS tienen mayores servicios de psicología. Hay que realmente encauzar a los pacientes a que los utilicen. El potenciamiento del conocimiento de la enfermedad y sus implicaciones. Ojo, hay que contarle al paciente cuál es la enfermedad, cuáles son sus implicaciones en un lenguaje claro, sencillo, no con el ánimo de angustiarlo, sino con el ánimo de que sea consciente. Y si nos llega ya con la enfermedad, debemos siempre explorar qué sabe el paciente. Porque a uno le llega el paciente diabético, hipertenso, y uno cree que ya todo el mundo lo explicó, y a lo mejor no, no sabemos. Entonces es mejor asegurarnos. Y el fomento de la autonomía en la toma de decisiones. Ojo, siempre es el paciente, siempre es él el que debe decidir, venga, usted tiene este problema, esta necesidad. Las alternativas de solución son estas. ¿Cuál quiere tomar? ¿Qué propone?
Esto tiene que ser un diálogo. Yo sé que tenemos 15 a 20 minutos para hablar con ese paciente cuando estamos en una consulta, pero lo logramos. Y si necesitamos hacerlo progresivamente y tener 2 o 3 consultas hasta lograrlo, hagámoslo. Es una enfermedad crónica. No es un servicio de urgencias donde yo tengo que tomar la decisión ya, actuar ya y resolver ya. Es una situación de cronicidad en la cual tengo tiempo para dialogar con ese paciente y esa familia, pero para motivarlos a mejorar su situación de salud. Se establecen en este plan de cuidado transicional, se deben establecer las intervenciones al cuidador principal con el objetivo de potencializar las habilidades y crear un medio para que asuma su rol con eficiencia y esté protegido ante la aparición de condiciones indeseables secundarias a su actividad, tales como el cansancio del rol del cuidador. O sea, el cuidador era alguien de quien nos habíamos olvidado. Resulta que cuando uno tiene un paciente en condición de cronicidad, no tiene un paciente. Tiene el paciente y tiene la familia. O sea, ya son 2. Pero esa familia puede ser un recurso si yo logro organizarla bien. Pero esa familia también a veces necesita una motivación y necesita orientación. Ojo, ¿cómo voy a hacer para organizar con esa familia horarios? Bueno, resulta que hay la persona súper ocupada, el gran ejecutivo o el que vive fuera del país, pero entonces debe aportar algún tipo de recurso adicional para que no haya una sola persona 24/7 cuidando. Porque es que a veces perdemos la perspectiva. Nosotros hacemos el turno, lo entregamos y listo. Vamos y hacemos la visita domiciliaria y regresamos a nuestra vida normal. Pero el cuidador familiar está 24/7 al lado de ese paciente. Entonces, ¿realmente estamos participando en la organización? Esa es una próxima sesión que van a tener en 15 días y van a ver lo hermosa que es. ¿Cómo se debe hacer ese plan de cuidado transicional o de egreso? Lo primero es la valoración integral del paciente. Nosotros aquí no nos cansamos de hablar de la valoración. Eso nos lo decía Florence Nightingale desde hace mucho tiempo. La valoración integral al paciente y al cuidador familiar desde el ingreso. ¿Respecto a qué? O sea, cuando ingresa, hay una institución en salud que yo conozco, debe haber muchas más que lo tienen, que tiene su proceso de atención fundamentado en rehabilitación. Y en esa institución, desde que el paciente llega a urgencias, uno pasa a la interconsulta a rehabilitación. No necesita ser otro médico, la puede ser enfermería. Cuando uno ve que el paciente va a necesitar algún tipo, es un accidente de tránsito, va a necesitar algún tipo de rehabilitación, pasa a la consulta desde el inicio. Y el plan inicia desde allá. Así es este plan de cuidado transicional o de egreso. Desde que el paciente y el cuidador familiar llegan a la institución, yo debo hacer esa valoración. ¿Por qué? Porque el proceso de educación lo tengo que hacer durante la estancia del paciente. Entonces, si yo no hago la valoración cuando ese paciente ingresa, no sabré cómo voy a educar a esa familia. Clasificar el usuario según el grado de riesgo para el egreso. ¿Para qué? Para planear la conducta a seguir. No es lo mismo el paciente con un trauma, con un accidente de tránsito, con una situación aguda, al paciente con una situación de cronicidad que va a continuar en diagnóstico en situación de cronicidad durante toda su vida. El plan es completamente diferente. Miren lo que yo les decía ahora, hay que educar al paciente y al cuidador familiar durante la estancia hospitalaria, previendo las necesidades de cuidado en el momento del egreso. Si yo sé que este paciente tiene un ACV masivo, que además es un paciente diabético, yo sé cómo va a estar a su egreso. Puedo, perdónenme, pero lo puedo pronosticar, lo puedo predecir, porque hay unos parámetros clínicos que me están diciendo cómo va a estar ese paciente cuando se vaya. Él no va a salir caminando en las mismas condiciones que llegó con la situación mental. Va a tener una serie de limitaciones. Si yo tengo un paciente en la UCI que ha sido sometido a sedación, hay cosas tan sencillas como tener que decirle al cuidador, mire, muy seguramente en las primeras etapas de su regreso a casa va a tener que tener una luz tenue, porque le va a tener miedo a la oscuridad. Y quienes hemos trabajado en unidades de cuidado intensivo sabemos que esa es una posconsulta muy frecuente de los familiares. Señorita, ¿es que no quiere que se apague la luz?
y el familiar va a tener que comprar la lamparita pequeñita que queda al lado del paciente para que el familiar pueda dormir, si no van a ser todos, el uno va a dormir, pero el otro se va a mantener despierto. Entonces, miren que son cosas tan sencillas de la cotidianidad que mejoran la calidad de vida de las personas y que es lo que ellos agradecen, es con lo que se sienten satisfechos. Entonces, ojo, y yo ya sé, o sea, yo ya sé que tengo este paciente en la UCI, que es un paciente que está sedado, que ha tenido altos niveles de sedación, muy seguramente va a generar, porque ya la evidencia me dice que muchos de los pacientes que son sometidos a sedación, entre más tiempo tengan de sedación, mayor temor van a tener la oscuridad a su egreso. Remitir a grupos de apoyo y orientar al paciente y al cuidador familiar sobre las interconsultas requeridas. Esto lo vieron ustedes muy bien en gestión de casos. O sea, yo de verdad que tengo que tener claro si en la ciudad donde estoy, en el pueblo donde estoy, o si hay una conexión para pacientes con reumatología, por ejemplo. Hay grupos de pacientes de reumato, hay grupos de pacientes, hay clínicas de diabetes, hay clínicas de hipertensión, hay grupos dedicados a coaching para salud mental, hay voluntariados de coaching y que se pueden conectar por teléfono, por WhatsApp, por diferentes vías. Yo debo poder orientar a mi paciente al egreso sobre esas cosas. Realizar seguimiento hasta un mes de acuerdo al riesgo determinado. Entonces, están los seguimientos, gracias a Dios, ya no los autorizó la ley, porque antes era muy difícil manejarlos, los seguimientos telefónicos. Antes, pues, teníamos restricción por todo lo de confidencialidad de los datos, pero ahora incluso las instituciones, y pues eso también lo aceleró la pandemia, es una de las cosas buenas, tienen las plataformas con la seguridad de la información debida que me permite comunicarme. Recuerden que no siempre me voy a poder comunicar con el paciente, a veces me va a tocar comunicarme con mi colega que está en Guainía, que está en Barrancominas, que está en Cajibío, para poder decir que tengo un paciente suyo especial, pero es que a veces ni siquiera lo preguntamos. Yo debo confesar que aprendí muchísimo de calidad de la atención cuando estaba haciendo gestión del cuidado en las veterinarias. Cuando el veterinario operó a un perrito que tenía en ese momento y una vez terminó la cirugía, me llamó a decirme que había salido muy bien la cirugía, que entraba a proceso de recuperación anestésica. Y yo en esa época no llamaba a los pacientes cuando ni siquiera a la mamá para decirle que su hijito había salido bien de cirugía. Y empecé a reflexionar, oiga, si esto lo hace el veterinario, ¿por qué yo no hago lo mismo con las mamás de los pacientes que salen de cirugía? Entonces miren que son cosas sencillas, o sea, aquí no hay que hacer nada del otro mundo. El proceso de atención de enfermería y el cuidado de enfermería es de la vida, porque como nosotros cuidamos la vida, entonces es lo cotidiano. Y miren aquí el esquema que nos presentan en la Revista Española de Cardiología de lo que es un plan de cuidado transicional. Y lo traje a propósito, porque es que no solo en Colombia estamos viendo la importancia de este plan de cuidado transicional, lo está viendo el mundo. Y nos dice que el plan de cuidado transicional tiene por objeto la detección precoz de la descompensación. Es un manejo siempre basado en la evidencia. Pero recordemos que aquí yo no tengo que ponerme a bajar todos los artículos, yo la evidencia ya la tengo en mi juicio clínico y la voy fortaleciendo en la medida que sigo leyendo, en la medida que me sigo preparando, pero lo que hago es eso, fortalecerla, pero ya la tengo. Debe haber un seguimiento estructurado y planificado. Entonces, aquí yo debo saber al cuánto tiempo llamo al paciente o al cuidador familiar. Si voy a llamar al paciente, voy a tener que establecer un contacto con un colega o con un profesional de la salud en el sitio donde ese paciente va. Yo me acuerdo cuando nuestros pacientes de Guainía salían de San José, pues no podíamos seguir al paciente porque estaba por allá en una vereda, a yo no sé cuántos kilómetros en deslizador o en lancha o en canoa. Nos tocaba llamar al colega o llamar al auxiliar o al gestor de salud, pero cuando el paciente salía, nosotros ya teníamos que tener el número del celular de esa persona para podernos comunicar. Debe haber un proceso de empoderamiento de los pacientes. Y ese proceso de empoderamiento no se da cuando ya tiene la salida y yo le cuento 3 cosas.
Ese proceso de empoderamiento se da desde que el paciente ingresa a la institución y yo le voy contando permanentemente qué es lo que pasa. Ahí es donde yo empodero y logro que este paciente me entienda cuál es la enfermedad y cuáles son las consecuencias que va a tener esa enfermedad y cómo va a cuidar esas consecuencias y cómo las va a prevenir y cómo va a manejarlo. Requiere una integración y coordinación de todo el proceso de atención. O sea, aquí hay que hablarse con todo el mundo. El proceso de comunicación debe ser muy bueno con el psicólogo, con el trabajador social, pero ¿qué es lo que pasa? Que usualmente somos excluyentes. Entonces, cuando está la consulta de nutrición, no está simultáneamente el enfermero ahí. Y a veces ni siquiera nos contamos, o a veces ni siquiera leemos en la evolución del paciente qué dijo nutrición, o qué dijo trabajo social, o qué dijo psicología, o qué dijo psiquiatría, qué dijeron los otros respecto a ese paciente, porque es que la columna vertebral de la atención del paciente es enfermería. Y eso sigue siendo cierto. No por nada nos dicen jefes. O sea, esa connotación de jefe es muy similar a coordinador, a eje, al que regula toda la atención. Yo debo tener toda la información para poderla como hacer digerible, perdónenme la expresión, para contársela al paciente y al familiar. Y eso tiene que ver mucho con la continuidad asistencial. No debe ser una atención fraccionada. Yo hice aquí lo que me compete como tercero, como cuarto, como segundo nivel, y mire el resto a ver qué puede hacer, ¿no? Toca hablarse con los otros niveles para que podamos tener realmente una continuidad asistencial. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad. Y esto lo demuestran muchos estudios que ya se han hecho. ¿Qué pasa cuando hay un buen plan de cuidado transicional? ¿Qué pasa cuando hay una buena relación entre los diferentes niveles? Disminuye la mortalidad. Disminuyen las hospitalizaciones. Si yo tengo un paciente que tiene una buena red de apoyo, no es que salió de aquí y me olvide del paciente, no. Ese paciente tiene que haber otra red de apoyo allá que lo reciba y que lo siga manejando. Y esa red de apoyo debe saber yo qué hice aquí, qué hice también aquí, en qué me desgasté tanto tiempo aquí para poder mejorar la condición del paciente y continuar mejorando esa condición de paciente en un entorno diferente. Porque si yo aquí en el hospital lo tengo controlado, en la casa no. Entonces, ojo, esa continuidad nos va a disminuir las hospitalizaciones. Y lo que todos esperamos y por lo que estudiamos y por lo que investigamos y por lo que trabajamos, va a mejorar la calidad de vida. Y nosotros todos decidimos durante mucho tiempo hice entrevistas de los estudiantes, de los aspirantes a enfermería, y siempre me decían lo mismo. Yo quiero estudiar enfermería porque quiero mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, miren cómo se logra. Uno de los elementos que nos ayuda a mejorar esa calidad de vida es el plan transicional. Y aquí les muestro, como esto no lo estamos trabajando solo nosotros, lo están trabajando, hay un hospital en Chile que tiene ya incluso este flujograma de cómo debe ser ese manejo del plan transicional. Entonces, miren, lo manejan desde que ingresa el paciente, hay una valoración inicial, hay una interconsulta y puede ser a las diferentes especialidades de acuerdo a la situación inicial del paciente, a ortopedia, nutrición, a pediatría, neurología, urología y a fisioterapia. Este es un segundo nivel, entonces no tiene más servicios. Pero miren también quién actúa: trabajo social, terapia, rehabilitación, psicología y otras. O sea, aquí puede entrar nutrición, puede entrar cualquiera de las otras áreas de la salud que dan soporte, incluso laboratorios clínicos. Debe haber un proceso de remisión, o sea, no, tiene que haber un plan que todos conozcamos cuando ese paciente egresa y que los otros, en los otros niveles, tengan la posibilidad de revisar y que lo tenga el cuidador familiar. Ese cuidador familiar debe tener ese plan porque ese es su norte. O sea, él cómo hace para saber qué es lo que debe hacer. Él no ha tenido la preparación que nosotros tenemos. Nada nos garantiza que ese cuidador familiar sea un profesional de la salud y no lo tenemos que convertir en uno. Debemos tener eso, un cuidador familiar bien entrenado para esa situación específica del paciente.
Y miren que nos dicen qué es lo que debe hacer enfermería. Entonces, enfermería está encargada del fortalecimiento de la habilidad de cuidado. Y aquí cobran mucha importancia los programas de cuidadores. Así que dentro de 15 días ustedes van a estar muy pendientes de ese programa de cuidadores, de cómo se maneja, de cómo se establece y de cuáles son las bondades, pero también las precauciones cuando uno tiene un programa de cuidadores. Y miren lo que nos dice, enfermería es el encargado de la preparación para el cuidado en casa. Y nosotros lo hemos hecho, o sea, de alguna manera en nuestras instituciones hemos elaborado folletos, hemos elaborado planes, hemos hecho muchas cosas, pero lo hacemos conscientemente, lo hacemos desde el ingreso del paciente. Algunos sí, algunos otros lo hemos perdido de vista en algún momento. ¿Para qué? Para que se dé un egreso hospitalario y aquí es importante las citas de control y el seguimiento. Entonces recordemos siempre, citas de control y seguimiento, porque aquí no es solo el cuidado de enfermería, sino qué pasa con lo que es la gestión de casos. Entonces, la gestión de casos va a ir mucho más allá de este plan de cuidado de enfermería, porque tenemos que tener en cuenta todos los procesos administrativos y cómo vamos a manejar las barreras que a veces se nos presentan en el manejo de la situación. Entonces, miremos aquí nuestro caso número 2, que es para el plan de egreso. Entonces, digamos que don Santiago Buenahora Parra es un paciente de 82 años, que acudió a urgencias por aumento de su disnea habitual, porque llegó a sufrirla en reposo y estaba ya en los últimos momentos acompañada de ortopnea. Presentaba también a su ingreso oliguria y edemas maleolares. En la radiografía se observaron hallazgos de descompensación cardíaca y derrame pleural izquierdo y permaneció en observación con cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. Posteriormente ingresó a la UCI coronaria porque tras ser intervenido se produjo una perforación ventricular con taponamiento pericardíaco que requirió drenaje quirúrgico. Tiene programada el alta para el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer aquí con nuestro paciente? A ver, ¿quién nos cuenta? ¿Hacia dónde enfocamos nosotros ese cuidado de nuestro paciente? Miren la situación. Él claramente debe estar en una institución que tiene unidad de cuidado intensivo. ¿Se nos han presentado esos casos, sí o no? A ver, cuéntenos por el chat. ¿Hemos tenido la oportunidad de tener esos casos? Seguramente como las IPS, la mayoría de las que tenemos presentes aquí son de primer nivel, son de atención, digamos, primaria. Lo van a recibir después su paciente cuando estuvo hospitalizado y lo vuelven a recibir, digamos, en su IPS, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contaran si, cómo se ha hecho o se hace. Obviamente también están convocadas las IPS complementarias que van a referir estos pacientes en cada uno de las pruebas piloto, pero la mayoría que están aquí son de primer nivel. Entonces, o especializadas en atención, como es el caso de compensar. Exactamente. Pero mira, Heidi, que cuando... Lo reciben seguramente, claro. No, no se lo recibe, lo remite. Y lo remiten, Lo claro. remiten. O sea, nosotros hemos No sé si tenido... hay alguna, perdón, no sé si hay alguna prestadora complementaria aquí de alguno de los departamentos que sí está en atención, digamos, en un segundo o tercer nivel. Porque Claro. mira que este paciente es un paciente de 82 años, pues llegó a urgencias, aquí no nos dice desde dónde vino remitido, pero si yo estoy en Barrancominas, puedo tener un paciente de 82 años con disnea habitual, que llega a sufrir ortopnea y que también cuando lo veo ya con oliguria y demás maleolares, que es posible que ahí no tenga todavía la posibilidad de hacer la radiografía, pero ya con esos síntomas, yo empiezo, ya el médico tratante me dice que hay una descompensación cardíaca. Es posible que el derrame pleural no lo pueda ver, pero sí estoy viendo la disnea y estoy viendo la ortopnea.
Y aquí ya definitivamente sé que es un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada y a él lo puedo tener en Barranquilla, en Bogotá, en Cajibío, en La Virginia, o sea, es más, a estos sitios, o sea, hay muchas personas que viven en Bogotá, que viven en las grandes ciudades, y cuando sienten que tienen estos problemas de hipertensión, que tienen, empiezan a descompensarse cardíacamente, ellos buscan sitios menos congestionados que Bogotá, de menor altura que Bogotá, y uno tiene esos pacientes, allá los tiene que remitir. Pero sí me gustaría saber, ¿han tenido este tipo de casos? ¿Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o no? ¿Alguien está escribiendo aquí en el chat? Muestra, miremos. Sí, dice, no alcanzo a ver. Cira Manioma. Nos estás contestando aquí algo, es que no logro ver bien mi chat, no sé por qué. Sí, señora, dice aquí, Cira Manioma. Pues, ¿estás allí? Cira, si quieres comentarnos el caso. O dijiste sí para llenar la lista. No sé. Bueno, entonces miremos los datos generales. Yo sé que sí, porque pues alguna vez en mi rural tuve esa situación y sé lo difícil que es cuando uno está a 6 horas del sitio más cercano donde le puedan ayudar y está con un paciente en esas condiciones. Miren, Escribe aquí, en el programa de riesgo cardiovascular vemos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. ¿En qué municipio estás, Cira? Y dice en el municipio de La Virginia. Está en La Virginia. Y nos comenta esto y nos dice que algo más. En muchos casos por no entregar los medicamentos. Muy típico, ¿no? Caso en el municipio de La Virginia, sí. Entonces, miren, veamos los datos generales ya organizados. Entonces, es un hombre de 82 años, de estado civil casado. El motivo de ingreso, ya aquí sí no lo da el hospital, es un derrame pericárdico, pero estos antecedentes personales los vive en su sitio de vida. Tiene una hipertensión arterial, es un paciente que hace una arritmia cardíaca por fibrilación auricular, una hiperplasia benigna de próstata. O sea, esas son las condiciones de un paciente que puede ser un vecino. Intervenciones previas, tuvo una hemicolectomía derecha por neoplasia de colon, implantación de marcapasos, se le implantaron en abril 20, por un bloqueo auriculoventricular completo, hernia inguinal intervenida en 3 ocasiones, y pues en este momento, pues estamos en el hospital, tiene pendiente la salida para mañana. Un dato adicional que tenemos es que tiene su medicación habitual es Sintron, Indapamida, Omeprazol, Adalat, Damsutrozolina y Daflor. Este paciente estaría con polifarmacia. Sí, señora. Sí, señora. Sí, Entonces claro. tenemos, muy bien. Entonces miren lo que tenemos. O sea, ya aquí tenemos un paciente que, como Julián nos contaba, hay que generar una estrategia para que podamos tenerlo adherente al tratamiento. Y es una estrategia que funcione allá. Miren que en Calibio encontraron la estrategia ideal. ¿Cuál sería la valoración de enfermería? Entonces, miren lo que nos dice. Esta valoración está hecha con base en los 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. A propósito, o sea, la organicé a propósito, el primer caso con los patrones de Marjorie Gordon y con las 14 necesidades interferidas para que vean que esto no es de escuela. O sea, yo pude haber estudiado enfermería en cualquiera de las escuelas con la orientación filosófica que se propia de ella, pero puedo igual aplicar proceso de atención de enfermería. Y adicionalmente quiero hacerles
¿cómo se llama eso? Una cuñita. El proceso de atención de enfermería no requiere más tiempo, es inherente a nuestra labor, porque es que a veces dicen, no, es que yo no aplico proceso porque no me queda tiempo. No, al contrario, el proceso de atención de enfermería le agiliza a uno, porque lo que hace es que le sistematiza la información y le sistematiza el proceso, por eso se llama así. Entonces, la primera necesidad básica de Virginia Henderson es respirar normalmente. Entonces, aquí nos dicen que tras la retirada de las gafas nasales, el paciente duerme con 2 almohadas y el cabecero elevado para facilitar la respiración. Entonces, miren que aquí ya hay un primer elemento que nos dice que debemos tener en cuenta con la familia. Porque muy seguramente en el plan de egreso, si nosotros no incluimos que debe dormir con 2 almohadas y que debe mantener el cabecero elevado, cuando él llegue a pedir eso en su casa, ay, pero ¿cómo llegó de cansón? Ay, es que definitivamente la vejez sí viene con unas cosas que Dios me libre. Y pues no, es que realmente él lo necesita por su situación. Entonces, a la familia se le debe contar que va a necesitar 2 almohadas para él y que va a necesitar mantener el cabecero elevado. Ya mirarán ellos cómo hacen, porque no todo el mundo puede comprar una cama hospitalaria que sea oprimir el botoncito y subió. No, entonces van a tener que tener los 2 sacos para levantar las patas de la cama, van a tener que mirar cómo van a hacer, van a tener que mirar cómo van a manejar la hamaca, pues dependiendo de donde esté durmiendo el paciente, pero hay que contarles que va a tener que estar elevado. Alimentarse e hidratarse adecuadamente. Aporte adecuado de líquidos, dieta basal hiposódica. Entonces ya tenemos un segundo elemento para este plan de cuidados del paciente, para este plan de egreso. Hay que explicarle a la familia que es una dieta hiposódica, que es una dieta baja en sal. Y él es autónomo para la alimentación, así que no tenemos problemas, él va a poder alimentarse solo. Para la eliminación, miren que es un paciente que requiere ayuda para levantarse de la cama y trasladarse al baño para la eliminación. Pero miren lo que él tiene 82 años. Miren todas las patologías que tiene, cómo estará su equilibrio. Está saliendo de una unidad de cointensivo. Entonces, él va a necesitar apoyo con cuidador permanente y un cuidador permanente que tenga la capacidad de sostenerlo. O va a necesitar una silla de ruedas, o va a necesitar barandas, o va a necesitar una liana, que en algún momento también lo vi hacer, pues con un lazo, le organizaron el lazo, o sea, algo que lo sostenga, pero necesita, de acuerdo a sus recursos, algo que le mantenga, porque si no se nos va a caer. Y va a volver al hospital por una caída. Moverse y mantener la postura. Autónomo para la realización de cambios posturales en la cama. Refiere falta de fuerza en las extremidades inferiores, porque lo que únicamente es capaz de levantarse de la cama al sillón con ayuda. O sea, necesita una suplencia parcial. Aún no ha iniciado la deambulación. Y recuerden que ahora con el sistema de altas tempranas se van estos pacientes en esta condición. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar las infecciones intrahospitalarias. Y por muchas medidas de precaución ya está demostrado que las hospitalizaciones prolongadas aumentan las infecciones intrahospitalarias, además con los microorganismos que no se den muy fácilmente los antibióticos. Entonces, muy seguramente este paciente se va a ir a su casa sin haber iniciado la deambulación. Miren que aquí ya tenemos otro aspecto para ese plan de cuidado ambulatorio. Sueño y descanso, emplea las 2 almohadas para dormir y eleva un poco el cabecero. Eso hay que tenérselo en cuenta y hay que contarle a la familia porque la familia va a creer que es que se volvió necio. Vestirse y desvestirse requiere ayuda. En termorregulación normal, es un paciente que ya no tiene fiebre y no sufre frío extremo. Mantenimiento de la higiene corporal y la integridad de la piel requiere ayuda para el aseo. Y aquí sí requiere suplencia total. Y aquí tenemos que evaluar muy bien la capacidad del cuidador. Ojo, de verdad, tenemos un cuidador que permita a este paciente que aún está empezando la deambulación, que a veces en el hospital necesitamos 2 personas para sostenerlo y trasladarlo. ¿Realmente tenemos esa posibilidad en casa? ¿O nos va a tocar enseñarle al familiar cómo se hace ese aseo en casa? ¿O cómo lo hace cuando lo traslada a la silla? Y con él tenemos una situación más especial,
y es que tiene úlceras por presión, estadio 2 en sacro. Entonces, miren que va a necesitar un apoyo a nivel de quién le va a hacer la curación. Y cuando se va a su casa, vamos a tener quien le haga la curación. Y esto es un asunto muy importante, nosotros aquí a veces no lo percibimos, pero recuerdo cuando teníamos nuestros pacientes de Guainía, en algún momento nos tocaba decir, no se puede ir a Guainía, nos toca buscar un hogar de paso en Bogotá, hasta tanto se cure, logremos la cicatrización de la herida. Entonces, sí ven que en gestión de casos, por eso es tan importante la gestión de casos, porque en gestión de casos esto sí no se le pasa a uno. Porque recordemos, hagamos aquí memoria, claro que lo que pasa es que ya como tengo tantos años en el servicio, de pronto he vivido la experiencia del paciente que se va y le regresa porque esta escara en sacro se infectó. Entonces, aquí tendríamos que mirar cuál es realmente el recurso que vamos a utilizar para que este paciente logre la curación de ese. En seguridad, es un paciente polimedicado que debe tomar las medicaciones en las horas pautadas. Entonces, nosotros debemos asegurarnos, primero, que el cuidador sepa leer. Segundo, que lo escribamos de acuerdo, o sea, que tengamos una convención clara para que no nos confunda los medicamentos de los días con los de la noche. Y tercero, que tenemos una forma clara para que no se confundan. Uno a los 82 años debe ser muy difícil acordarse absolutamente de todo. Si en el momento actual a veces se le olvida a uno dónde dejó las llaves cuando tiene muchas cosas que hacer y va a salir de afán y no encuentra las llaves, pensemos en una persona de 82 años con todas estas patologías que nos describen, si realmente va a tener la capacidad cognitiva para acordarse exactamente las horas de las medicaciones o tenemos que hacer algo muy especial como las bolsitas, como los pastilleros, como lo que nos comentaba Julián que hacen en Calibio, para que él realmente no vaya a tener problemas de confusión con sus medicamentos. Además que miren que los medicamentos que tiene formulados tienen un alto riesgo de interacción. Entonces, y eso él no lo sabe, eso lo sabemos nosotros. Ni lo sabe el familiar, eso lo sabemos nosotros que hicimos yo no sé cuántos cursos y vimos cuántas asignaturas de farmacología durante la carrera. Comunicarse y relacionarse. Bueno, aquí nos dicen que él no tiene ningún problema porque permanece en compañía de la esposa y de la nuera. O sea, aquí ya tenemos una red de apoyo que nos va a permitir manejar todas estas situaciones anteriores. Creencias y valores. No existen datos respecto a esta necesidad. O sea, es posible porque a veces en las UCI es más difícil manejar todo lo que es creencias y valores y no tenemos información previa del paciente. ¿Sí ven lo importante que es tener información previa de él? La ocupación, no existen datos respecto a esta necesidad. Tiene 82 años, pues o no trabaja o está jubilado. El ocio, aquí nos dice que el único entretenimiento posible está relacionado con la comunicación, o sea, con hablar con su nuera y hablar con su esposa. Aprender y descubrir, que es la 14ª necesidad que nos dice Virginia Henders, dice que ante nuevas dudas que van surgiendo con respecto a su estancia, en cada una se debe ir resolviendo. O sea, aquí parece que se va a mantener, lo que nos dicen aquí, se va a mantener una comunicación con él de manera permanente. Y aquí tenemos el plan. Miren, entonces tenemos que este paciente tiene un déficit de autocuidado. El no sería lograr el autocuidado relacionado con el baño. O sea, y dentro de las intervenciones hay que mantener la higiene corporal. Aquí nos toca mirar cómo lo va a mantener, porque recuerden que tiene problemas de ambulación y tenemos que hablar con la familia, con la esposa y la nuera. Pero él es capaz con apoyo de entrar y salir del cuarto de baño, pero ojo, esto lo logra a nivel hospitalario donde tenemos recursos. Hay que mirarse en casa, o sea, dónde está el cuarto de baño con relación al sitio donde él va a estar descansando. Y miren que en las actividades debemos tener en cuenta que esta necesidad genera riesgo de caídas y por tanto requiere precauciones especiales como uso de soportes en las paredes o lo que yo les digo, a mí en algún momento me sorprendieron con el uso de lazos para que el paciente tuviera donde sostenerse y pudiera desplazarse. Y enseñar al cuidador cómo movilizar al paciente. Esto no se aprende el día de la salida. Esto hay que enseñárselo al paciente, al familiar desde cuando estaban ahí haciendo la visita.
doña fulana, no es porque yo quiera dejar de hacer mis actividades de enfermería. Realmente, por favor, me ayuda a movilizar el paciente y ellos no se sienten mal. O sea, el familiar no se siente mal cuando uno lo involucra en el cuidado y de esa manera va aprendiendo a hacer. Yo recuerdo aquí alguna vez cuando estaba trabajando en San Juan de Dios, las auxiliares rotaban de sala. Entonces, la que estaba hoy con la sala 1 y 2, porque eran salas de 6 pacientes, pasaba mañana, la próxima semana a las 3 y 4, o al otro día a las 3 y 4, dependiendo cómo estuvieran las rotaciones. Yo tenía una auxiliar que se llama Blanquita. Y todos los pacientes protestaban cuando Blanquita tenía que rotar. Ay, no, jefe, déjeme a Blanquita. Y déjeme a Blanquita. Ay, ¿por qué nos quitó a Blanquita? Y yo empecé a mirar por qué ellos querían que Blanquita continuara con ellos. Y resulta que lo que pasaba era que Blanquita les enseñaba cómo tender la cama y ellos eran quienes tendían su cama, Blanquita les llevaba los elementos, ellos tendían su cama, Blanquita le enseñaba al uno cómo ayudar a trasladar al otro al baño, siempre supervisados por Blanquita, pero claro, a ellos durante el tiempo que estaban con Blanquita los días se les hacían muy cortos, porque estaban realizando actividades y estaban sintiéndose útiles. En esa época, estamos hablando de hace bastantes años, las visitas solo eran jueves y domingos, así que se imaginarán la soledad que tenían esos pacientes y cómo tocaba relacionarlos con los otros para que realmente no se les convirtiera en un problema estar aislados. Entonces, eso mismo pasa con el familiar. Ustedes imagínense un familiar que está ahí al lado del paciente 12 horas sin hacer nada. Si uno a ese familiar le va enseñando desde cuando está con su paciente, cómo se moviliza el paciente, cómo son las... Porque nosotros nos dictaron clase de mecánica corporal, pero nosotros se la estamos dictando al cuidador. No necesitamos dictarle toda la mecánica corporal que nos enseñaron a nosotros, pero sí le necesitamos enseñar cómo movilizar a su paciente sin que se vaya a ganar una hernia discal adicional. Entonces, esa parte la tenemos que tener prevista desde el ingreso del paciente. Déficit de autocuidado con el uso del inodoro. Entonces, entra y sale del cuarto de baño. Ese aspecto está gravemente comprometido en este momento porque recuerden que el paciente no ha iniciado deambulación. Entonces, aquí nos dicen las actividades que el paciente continúa con la incapacidad de trasladarse hasta el inodoro por sí solo. Asegurarse, miren aquí lo que nos dice, son cosas que no son del otro mundo. Asegurarse de que el paciente es consciente de que debe pedir ayuda. Si no, él se va a levantar solito, va a tratar de ir solito al baño y muy seguramente vamos a tener una caída. Y este paciente necesita acompañamiento permanente. O sea, aquí sí no hay otra alternativa. Entonces nos toca mirar con la esposa y la nuera quién va a estar y dónde está el hijo. O sea, porque ya entre 3 es más fácil la cosa. Entre 2, pues se alternan, pero entre 3 podríamos tener una mayor facilidad. El otro diagnóstico que nos están planteando es el deterioro de la habilidad para la traslación. Y lo que esperamos es que él aprenda a ayudarse, apoyarse para hacer la transferencia del traslado de la cama a la silla. Aquí nos dicen las actividades que debido a la incapacidad del paciente para la traslación, las actividades van encaminadas a facilitar la transferencia y que cuando sea necesario, el propio paciente se traslade por sí solo de la cama a la silla. Miren que aquí tenemos que acentuar la valoración e ir mirando realmente cuáles son las capacidades que ese paciente tiene, porque es que no se nos olvide que tiene 82 años. Entonces, adicional a todas sus patologías, tenemos la situación de edad, que no sabemos él cómo se ha mantenido durante los 82 años. Yo he tenido los dos casos extremos, el paciente que ha hecho ejercicio todo el tiempo, que ha seguido caminando, que ha seguido manteniéndose activo y que lo puede hacer. Pero también he tenido al paciente que se ha sentido que la edad es algo aplastante, perdónenme la expresión, y que ya no se mueve y no va a aprender a hacerlo. Por eso es tan importante valorar ese paciente y las capacidades del paciente. Y aquí algo que es el deterioro de la integridad cutánea. Este diagnóstico nos lleva a pensar en la gestión de casos, teniendo en cuenta que este paciente tiene las escaras. Entonces, aquí hablamos en el no, que hay que tratar de mantener la integridad tisular, la piel y las membranas mucosas.
Y tenemos dos intervenciones, una relacionada con la integridad de la piel, todo lo que sean los masajes, la hidratación de la piel, ese cuidado que a veces se nos pasa y que nos lleva a tener lesiones cutáneas. Y tenemos que tener en cuenta con este paciente las lesiones cutáneas que tiene en sacro, que miren que es un grado 2 y que tenemos que mirar desde gestión de casos quién nos va a resolver esta situación cuando el paciente salga. A veces nosotros le dejamos esa responsabilidad a la familia y ellos ¿cómo van a saber a quién acuden? Entonces acuden a la primera farmacia que haya o a la persona que de pronto ha hecho curaciones dentro del barrio, pero que nosotros no sabemos si realmente sabe o no sabe. Uno debiera tener algo de conocimiento al respecto. En las actividades, miren que desde que este paciente está hospitalizado, debemos enseñarle a la familia cómo hacer los cambios de posición, cómo valorar la escara, porque pues así tengamos una persona que va a hacer las curaciones o haya un sitio donde lo puedan desplazar para hacer las curaciones, que no sería lo ideal, lo mejor es que vaya alguien a su casa a hacer las curaciones, nos toca que la familia esté pendiente porque si no vamos a tener unas escaras infectadas. Y hay que establecer la coordinación, que esto es muy de gestión de casos, de cómo van a ser las curaciones. Todos los riesgos que esta persona tiene. Miren que uno cree que le dio al alta hospitalaria y que ya la situación del paciente está solucionada. Y no, este paciente tiene salida y miren todos los diagnósticos de enfermería que tiene, todas las metas que tenemos que establecer y todas las intervenciones que tenemos que realizar. Entonces, el diagnóstico de riesgo de infección, aquí hay que disminuir, o sea, evitar, pero pues no está no como disminuir, no como evitar, sino que hay que manejar la severidad de la infección. Dentro de las intervenciones, él nos ha manifestado que tiene dolor leve, entonces debe tener algún tipo de analgésico. Y la evaluación, debido a que el paciente comienza a presentar leves signos de posible infección, se requiere un mayor control y se realizan actividades para prevención del riesgo. Y miren que se tiene que ir así, porque pues es que es el sistema de altas tempranas. O sea, debe haber una continuidad del cuidado para que nos maneje estos riesgos. El riesgo de caídas, que lo hemos hablado durante todo el proceso, porque es que este paciente no ha deambulado, o sea, está en proceso de deambulación pendiente. Y lo que debemos llegar con él es a que deambule. Y este ambular puede ser o en su silla de ruedas o puede ser con sus piernas, dependiendo hasta dónde logremos manejar el paciente, porque aquí nos dicen las intervenciones que el soporte del peso está moderadamente comprometido y nosotros debemos lograr que él pues camine por la habitación, pero esto también está gravemente comprometido. ¿Por qué está gravemente comprometido? Debido a la debilidad y a la pérdida de la fuerza y la masa muscular. El paciente estuvo hospitalizado, estuvo en unidad de cuidado intensivo, nosotros sabemos lo que hace la inactividad física. Las actividades principalmente van encaminadas a minimizar el riesgo de caídas mediante un manejo ambiental. Aquí nos dice, ojo, no pierdan de vista que nosotros todos trabajamos en un contexto, todos vivimos en un contexto, todos debemos tener en cuenta en un entorno. Y quienes recordamos por allá todas las modelos y teorías de enfermería que tantas canas nos sacaron, recordamos que siempre nos hablan de un entorno. ¿Cuál es el entorno donde está el paciente? ¿Y cuál es el entorno donde la enfermera cuida? ¿Y cuál es el entorno donde el cuidador cuida? Y un control del equilibrio del paciente que posteriormente facilite el comienzo de la deambulación. O sea, aquí esto no puede ser algo que se hace de hoy para mañana. Este es un proceso lento. Tenemos que hacer consciente a la familia que el señor no va, por el hecho de que salió del hospital, no sale caminando, para que ellos miren cuáles son los cuidados que van a tener y cómo van a organizarse en familia para proporcionar esos cuidados. Y aquí miren que tenemos el diagnóstico médico, que es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y esto tiene que ver con unas intervenciones de enfermería, el manejo de la energía. Recuerden que la insuficiencia cardíaca pues disminuye la oxigenación y al disminuir la oxigenación se disminuye la energía en el paciente y eso también nos puede influir en todos los procesos de deambulación. Ayuda con el autocuidado.
Y aquí recordemos, devolvamos por allá a Dorotea Oren, que es la teorista del autocuidado, que nos habla de cómo educamos al paciente y al familiar para que ellos sean partícipes, personas activas en ese autocuidado, para que ellos realmente puedan establecer unas acciones y unas actividades que los lleven a cuidar de sí mismos. Y en este momento hay muchas estrategias para el autocuidado. Incluso recordemos en este paciente que tiene problemas de la deambulación, todo lo que es la gimnasia pasiva. Y esa gimnasia pasiva ya se está haciendo desde el ingreso de los pacientes a las instituciones, pero también en el cuidado del paciente domiciliario, cuando el paciente está en su casa. Es el caso de este paciente que no puede deambular solito, que tiene un alto riesgo de caída. Tenemos que empezar por los procesos de gimnasia pasiva para que él vaya mejorando. Y recuerden que en eso los deportólogos han avanzado muchísimo. Ya le dicen a uno que puede hacer desde gimnasia mental únicamente, y eso ha tenido muy buenos resultados. Y el control de la medicación. Aquí es súper importante, y la labor de enfermería definitivamente es vital con la medicación. Y les cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba enfermería, no fue mal en el primer parcial de fármaco. Realmente no fueron las mejores notas. Y fuimos donde el director de fármaco, alguien le contó a una compañera que nos habían hecho el mismo examen que a medicina. Aquel examen de enfermería había sido igual al de medicina. Y nosotros creíamos que no, que debía ser diferente, debía ser menos exigente porque teníamos menos horas de farmacología. Y nos fuimos donde el jefe del departamento de fármaco y él llamó a la profesora. Venga, ¿verdad que el examen de enfermería fue igual al de medicina? Y la profesora le dijo, sí, señor. Y la respuesta de él fue, ¿cuántas veces le he dicho que el examen de enfermería tiene que ser más complejo que el de medicina? Porque ningún paciente se muere por estar mal formulado, pero sí se muere porque le administren el medicamento que estaba mal formulado. Entonces, ¿quién debe saber más farmacología? Es la enfermera y el enfermero, no el médico. Y ahí empezamos a pensar nosotros como estudiantes de enfermería que realmente sí. Y eso de verdad que ha marcado mi ejercicio profesional. Uno realmente debe manejar muy bien todos los conocimientos de farmacología para poder orientar el cuidado de estos pacientes y para poder orientar a los cuidadores en cómo van a manejar estos fármacos. Miren que él es un paciente polimedicado, con el cual debemos extremar las precauciones para eliminar las interacciones medicamentosas. Entonces, miren cómo todas esas acciones que nosotros le vamos a enseñar al cuerpo, es que nosotros vamos a estar 24 horas con él. Y muy seguramente así la EPS tenga el servicio de atención domiciliaria, que ahora muchísimas lo tienen, gracias a Dios, lo tienen. Y así nosotros tengamos los gestores de salud en Barrancominas y los gestores de salud en Cajibío, necesitamos asegurarnos de que el cuidador va a tomar las precauciones necesarias para disminuir las interacciones medicamentosas. Entonces, por eso nos dice que todas las actividades deben ir encaminadas hacia un correcto control de la enfermedad. Y además, miren que en este caso tenemos que manejar muy bien la energía del paciente y tenemos que enseñarlo a realizar las actividades disminuyendo la fatiga. Y eso no es algo sencillo. Entonces, además de que tenemos que disminuir la fatiga del paciente, porque miren que tenemos una disnea que ha llegado hasta la ortopnea, tenemos que disminuir la fatiga del cuidador. Yo en este momento no voy a meter mucho con la fatiga del cuidador porque ustedes van a tener toda una sesión donde se van donde van a estar felices con esa información. Además, porque el Grupo de la Nacional tiene muchísima experiencia en cuidando a los cuidadores. Y vamos a mirar el último paso de nuestro proceso de enfermería. Miren que ya, ¿por qué dejé el plan transicional dentro de la organización de los cuidados? Porque es parte de nuestro proceso de enfermería. O sea, no quiere decir que aquí tenemos proceso de enfermería y luego aparte tenemos el plan de cuidado transicional. No,
El cuidado transicional es parte de mi proceso de atención de enfermería, porque lo que nos decía Florence Nightingale, yo tengo que garantizar que los cuidados que se prestan a ese paciente, que yo sé que los necesita, se hagan cuando yo no esté. O sea, igual que los hago cuando estoy aquí en el hospital, cuando yo estoy direccionando el cuidado, cuando yo estoy, digamos que monitoreando ese cuidado permanentemente, yo tengo que garantizar que esos cuidados continúen en el hogar para que ese paciente no me reingrese en condiciones más difíciles. ¿Y qué debemos hacer con la evaluación del plan? Esta evaluación debe ser permanente. Esto no es que yo termine el plan y ya cuando el paciente se va a ir evalúo el plan. No, esta evaluación es permanente. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo el turno, evalúo qué se hizo en el anterior. Igual cuando yo hago una segunda visita domiciliaria, tengo que mirar qué se planeó en la primera visita domiciliaria y cómo está la segunda. Cuando yo hago la llamada telefónica para controlar ese paciente, para seguir ese paciente una vez salió, debo verificar qué está pasando con ese plan de cuidados. ¿Y qué debo mirar, qué debo evaluar con respecto al plan de cuidados? Con respecto al mismo plan, si continúa igual, que es muy raro. O sea, que uno tenga un plan de cuidados igual es muy difícil porque por lo que uno espera es que evolucione la situación del paciente. Alguna evolucionará hacia la mejoría de lo que uno espera, pero habrá patologías en las cuales, claro que se da más en los pacientes agudos, evoluciona hacia desmejorar la situación. Si se modifica, yo voy a modificar ese plan de cuidados, que es lo normal. O sea, no porque la anterior persona o la persona que diseñó el plan de cuidado lo haya hecho mal, no, faltaba más, lo hizo muy bien y de acuerdo a la situación que estaba viendo en ese momento, pero la situación del paciente cambia, entonces el plan de cuidados también se modifica. Y si se da por finalizado, es posible que se dé por finalizada una fase del plan de cuidados, pero cuando estamos hablando de un paciente crónico en condición de multimorbilidad, es muy difícil que un plan de cuidados se dé por finalizado. Yo entrego ese plan para que otra persona lo modifique en un entorno diferente, en unas condiciones del paciente diferentes, pero es muy difícil que sea por finalizado, salvo en las condiciones dolorosas en las cuales el paciente fallece. Pero recordemos que cuando el paciente fallece, no termina la función de enfermería. Cuando el paciente fallece, nosotros continuamos con nuestra función de enfermería con la familia en todo el proceso de elaboración del duelo. Porque también tenemos familiares que se nos descompensan por un duelo mal elaborado. Entonces, fíjense que nosotros, cuando el paciente, nuestro plan no puede decir, no, es que aquí llegó porque el paciente ya falleció, no, ¿y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con ese cuidador familiar que de pronto había centrado su vida en cuidar a esa persona y ahorita se quedó sin razón de vida? Entonces, ¿qué pasa con la elaboración del duelo? Que también es una labor de enfermería. Y algo que es muy importante es determinar la satisfacción del usuario. ¿El usuario realmente está satisfecho con ese plan de cuidados de enfermería que nosotros diseñamos y estamos implementando? ¿O definitivamente no estamos dando respuesta a sus expectativas? Recordemos aquí que ese plan de cuidados no da respuesta únicamente a las necesidades del paciente, sino da respuesta a las expectativas que tenía frente a esa atención que vamos a proporcionar. Y es muy difícil. O sea, en salud, por ser un servicio, es muy difícil determinar la satisfacción del usuario, porque el producto lo está teniendo en el mismo momento en que estamos en contacto con ese usuario. No es como cuando los que fabrican bolsos, que entonces hacen el control de calidad previo y ya cuando se lo entregan al usuario ya ha tenido un control de calidad previo. En este caso, el plan de cuidados, nosotros estamos haciendo el control de calidad cuando estamos prestando el servicio. Por eso en gestión de servicios se habla tanto de los momentos de verdad. En el momento en que estamos en contacto con esa persona es cuando estamos determinando si está quedando satisfecho o no está quedando satisfecho. Y aquí, pues hay que dudar cuando uno tiene la información de algunos otros miembros del equipo de salud que le dicen, es que esa familia es muy complicada. Es que ese familiar definitivamente no lo tolera a nadie. Hay que mirar qué pasó. Porque ese familiar va a ser el cuidador del paciente. Entonces, miren que nosotros aquí la satisfacción no es solo del paciente,
esa satisfacción también debe ser de la familia, porque nosotros debemos mantener una excelente relación con la familia, que van a ser los cuidadores y van a ser los que van a continuar con esas intervenciones que nos van a permitir llevar al paciente a una mejor calidad de vida. Y llegamos a las conclusiones. Entonces miremos qué pasa con el proceso de atención de enfermería. Lo primero que encontramos con este proceso de atención de enfermería es que visibiliza el liderazgo de enfermería. Cuando los otros profesionales encuentran un enfermero, una enfermera que realmente hace un buen proceso de valoración, que hace un muy buen plan de cuidados, hace visible el liderazgo. Y aquí los invito a que en sus instituciones y en sus sitios de trabajo, porque también debe ser a nivel ambulatorio, siempre estos planes queden escritos, porque es que perdemos información valiosísima. O sea, quien está viendo al paciente realmente en sus 4 dimensiones, como un ser biopsicosocial y espiritual, es el profesional de enfermería. Entonces, por tanto, esos planes deben ser parte de las historias de los pacientes, de las historias clínicas de los pacientes. Permite la personalización de los cuidados. Nosotros tenemos una información general, nosotros tenemos una formación en fisiología, una formación en farmacología, una formación en cuidados de enfermería para grupos específicos, una formación en cuidados de enfermería a nivel ambulatorio, pero el paciente es único, es un ser individual, con una familia única y que vive en un entorno diferente. Entonces, por lo tanto, ese plan de cuidados debe dar respuesta a esas particularidades. Prioriza los diagnósticos enfermeros, y ya lo vimos con todo lo que es el modelo ARE, y por tanto precisa los NOC y las NIC. Esto es supremamente importante, tanto a nivel, cuando tenemos un paciente hospitalizado, como a nivel ambulatorio. Imagínense que nosotros le entregamos un plan de cuidados con una lista larguísima de intervenciones a un familiar. Eso lo único que hace es confundirlo, o al mismo paciente. Entonces debemos ser muy precisos y eso nos lo permite hacer los NOC y las NIC. Incluye un lenguaje estandarizado de enfermería. ¿Y eso por qué es importante? Porque todos hablamos en el mismo lenguaje. Todos entendemos lo mismo. Y ese lenguaje ha sido elaborado por enfermeros de diferentes partes del mundo y tiene todo un proceso de depuración y de lingüística para que realmente utilicemos los términos adecuados. Eso no quiere decir que si estamos en Guainía, en Barrancominas, si estamos en Calibío, no podamos hacer el plan de cuidados porque no tengo acceso al NN Cónsul para utilizar los términos exactos. No. Eso quiere decir que nosotros hemos estudiado ese lenguaje y nos hemos apropiado del lenguaje. Y recuerden que eso es tan cierto que cuando uno hace las sesiones de educación a los pacientes le entienden más fácil a los estudiantes de los primeros semestres que de los últimos. Y que uno debe hacer un esfuerzo con los de los últimos semestres para que adecúen el lenguaje, lo que no le puede hacer con los de primer semestre, porque los de los primeros semestres todavía tienen el lenguaje normal de la población. Ya en los últimos semestres hemos ido adaptando un lenguaje muy técnico que a veces se nos olvida bajarlo al lenguaje de los pacientes. Pero es importante que en las consignaciones de los planes de cuidado a nivel institucional siempre tengamos un lenguaje técnico. Ahorra tiempo y mejora la eficiencia. Y no me cansaré de repetir. Porque uno a veces se encuentra, y hay estudios de investigación que dicen que no se aplica el proceso de atención de enfermería porque no tienen tiempo. No, al contrario. Si nosotros somos juiciosos con el proceso de atención de enfermería, al precisar los diagnósticos y por lo tanto al precisar las intervenciones y al precisar las metas, lo que hacemos es ahorrar tiempo. No solo nuestro, sino también de los otros profesionales de la salud, porque les estamos proporcionando información muy valiosa y muy precisa. Y mejora la adherencia de la diada paciente-cuidador. Miren que nosotros estamos hablando de que en este plan de atención de enfermería y en el plan transicional tenemos en cuenta al paciente y al cuidador desde el inicio, desde cuando ese paciente y ese cuidador ingresan al hospital. Eso va a hacer que ellos tengan más confianza en nosotros, que ellos aprendan a cómo se van a manejar las diferentes situaciones cuando se vayan a su casa y a que sean más adherentes al tratamiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros también los hemos escuchado.
Entonces sabemos qué es lo que ellos no quieren, sabemos qué es lo que ellos quieren, y a veces más importante es saber lo que ellos no quieren. Yo les cuento una anécdota de un paciente de enfermería nefrológica y urológica, paciente con alteración renal. Y resulta que yo estaba en la sala de espera cuando nuestra colega le dijo a la paciente, pero venga, yo ya le he dicho a usted que si no sigue estas instrucciones no va a poder acceder al trasplante renal y va a seguir aquí en hemodiálisis. Y bueno, llamaron a la colega y la paciente se sentó al lado mío. Y venga, doña fulana, ¿cómo se llama? No sé qué. Yo no estaba vestida de enfermera, ya no sabía que era profesional de la salud, entonces empezamos a conversar. Y en un momento le pregunté, venga, ¿y por qué no quiere que le hagan el trasplante? Si según lo que estaba diciendo la enfermera le va mejor, usted va a tener una vida normal. Me dijo, no, señorita, mire, antes de que yo entrara en hemodiálisis, a mí me tocaba levantarme a hacer el desayuno a mi hija, hacer el desayuno a mi esposo, arreglar la casa, hacer una cantidad de cosas. Yo tenía mis manitos vueltas. Nada. Desde que estoy en hemodiálisis, y nadie se preocupaba por mí, desde que estoy en hemodiálisis me llevan, me traen, no le hago el desayuno a nadie, todos me ayudan a hacer las cosas, mire cómo tengo mis manitos de bien, y yo de verdad que ahora sí siento que se preocupan por mí. Entonces miren que de pronto uno cree que desde el punto de vista del personal de salud, del profesional de la salud, algo le va a mejorar la calidad de vida a la persona. Y de pronto la persona dice, no, eso no es lo que me va a mejorar la calidad de vida porque yo tenía otras necesidades que ahora sí me las están satisfaciendo. Entonces hay que mirar que lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para el otro. Pero cuando yo conozco sus expectativas y conozco sus necesidades y hemos hablado, eso mejora la adherencia de la diada paciente-cuidador. ¿Y cuáles son las conclusiones frente al plan de egreso de transición? La primera y súper importante es que garantiza la continuidad de los cuidados. Y eso debe ser para nosotros como profesionales de la salud un objetivo. O sea, debe garantizar la calidad de los cuidados. Mire que era un objetivo desde Florence Nightingale. Disminuye el cansancio del cuidador. Y lo disminuye desde la misma angustia que le genera a esa persona cuando tiene que llevarse su paciente a la casa en una condición a veces diferente a la cual y en una condición de menor calidad de vida de la cual lo trabaja. Entonces, pero si ya sabe qué es lo que debe hacer, se cansa menos porque se angustia menos. Disminuye los reingresos hospitalarios, y eso nos lo dice el grupo de los españoles, también el grupo de los norteamericanos. Ellos han demostrado que un buen plan de ingreso o de transición disminuye los reingresos hospitalarios. Fortalece la red de apoyo. O sea, porque nosotros ya somos más conscientes de cuáles realmente son los recursos que tiene la comunidad para ayudar a nuestro paciente. A veces ni siquiera nos lo hemos preguntado. Entonces, ojo, cuando ya nos lo preguntamos, cuando yo tengo en mi servicio un listado de la red de apoyo y le puedo decir a la persona, miren, si yo sé que usted va a volver a Barrancominas, allá comuníquese con la médica familiar fulana de tal o con el centro tal. Esta es la dirección o esta es la forma de comunicarse con ellos o este es el correo o esta es... Y cuando además alguien allá en Barrancominas tiene el número, tiene mi correo electrónico, me estoy imaginando, estoy poniéndome en la posición de cuando estaba en San José. Entonces, cuando ya tienen mi correo electrónico, me pueden preguntar, oiga, ¿qué era lo que pasaba con este medicamento a través del correo electrónico para que en el momento en que tenían luz pudieran entrar al correo y mirarlo? O tiene mi WhatsApp para hacer la pregunta por el WhatsApp. Eso definitivamente fortalece la red de apoyo y nos pone a hablar, nos pone en comunicación a los profesionales de la salud y a los profesionales sociales que estamos encargados de mejorar la calidad de vida de esta población. Disminuye costos para el grupo familiar de los sistemas de salud. Realmente cuando sabemos qué es lo que hay que hacer, no empezamos a hacer ensayos que nos van a requerir, que compramos cosas que no nos sirven, pedimos citas que no eran las adecuadas, nos desplazamos cuando no tocaba. Entonces, eso disminuye costos para el grupo familiar y definitivamente, si disminuimos los reingresos hospitalarios
y los ingresos hospitalarios, porque nosotros damos un buen cuidado a nivel domiciliario. Si nosotros somos capaces de manejar una buena promoción de la salud, vamos a disminuir definitivamente los costos para el sistema de salud. Y mejora la adherencia a la diada paciente-cuidador, que eso es supremamente importante. O sea, si nosotros tenemos un paciente adherente y un cuidador adherente a nuestros servicios de salud, realmente vamos a ganar muchísimo en términos de calidad de vida y de costo efectividad. Por eso es tan importante la gestión de casos. Y aquí alguna bibliografía. Bueno, como nosotros nos caracterizamos por cuidar la vida, entonces les presento una orquídea que cuido en la casa. Quedo a la espera de las preguntas. Yo juraba que me iban a interrumpir más, entonces por eso los 15 minutos que nos quedan los dejamos para las preguntas. Primero que todo, darte las gracias inmensas. Hace cuánto que no me sentía enfermera en mis épocas por estar tanto tiempo en el área administrativa, y me hiciste recordar toda mi esencia en enfermería, porque soy enfermera. Y espero que a muchos de las colegas que aquí están presentes, que también están en otras áreas de desempeño, les haya recordado todo lo que es realmente nuestra profesión. Yo quería preguntarles, si me lo permites, Ana Julia, a nuestros colegas que están aquí, ¿qué tanto realmente están aplicando o cuáles son los obstáculos? Porque a veces ve uno, tú nombraste el tiempo, yo no tengo tiempo, yo llego de rural a este hospital y hasta ahora estoy haciendo, que ahora voy a hacer planes. ¿Cuáles son los obstáculos para que enfermería realmente haga su verdadera labor? En este caso, pues estamos hablando de los hospitales, y tengamos todas estas herramientas de todas estas teóricas de enfermería y todo lo que tenemos a mano tan importante, que uno cotidianamente en los hospitales no lo ve mucho en práctica. ¿Qué está pasando o cómo lo ven ustedes que están allá en el trabajo continuo? ¿Quiénes pueden compartir alguna experiencia desde que salió de la universidad, cómo ha sido su desempeño con la aplicación del proceso de enfermería, con todo esto que es nuestra esencia? Está muy tímidos hoy. O alguno que no sea enfermero. Entonces, voy a hacerle pregunta a un médico o otra profesión. ¿Ustedes sabían que enfermería disponía de todas estas herramientas y todo este enfoque detrás de todo lo que es nuestro proceso de atención? A ver si hay uno no tan tímido. A ver. ¿Alguno de nuestros profesionales de enlace qué opinan? Hola, buenos días. Buenos días, Saura. Listo. Bueno, yo soy enfermera y como lo mencioné al inicio, hago parte del equipo del programa de asistencia permanente de Compensar. Bueno, ¿qué pienso yo? O sea, yo pienso que formalmente no se elaboran los planes, formalmente, con la historia, de manera juiciosa, pero pienso que con el paso del tiempo, como lo decía la profe, y con las habilidades que se van adquiriendo, el plan de enfermería lo vamos haciendo de forma diaria de acuerdo a lo que identificamos. Yo, pues claramente desde mi rol en este momento, que no soy hospitalaria, por decirlo de alguna forma, yo hago intervenciones de acuerdo a lo que llega en el diario a mi oficina o al espacio donde trabajo, ¿sí? Entonces, eso es como lo que quiero aportar. Lo otro es que, como dijo la compañera, claramente la explicación de la profe hace que uno vuelva como activar ese chip y decir, bueno, listo, no hago mi plan formal en un Excel o en la historia clínica, pero cuando las escuchaba hablar, yo decía, bueno, ¿cómo desde mi diario vivir puedo empezar a hacer ese cuidado que de pronto por la monotonía de las actividades uno deja? Entonces, ¿qué es mi vivencia? En mi programa lo que llega es que pues llega la persona con múltiples patologías, llegan de su casa o llegan por una poshospitalización y hay veces llegan solitos, ¿sí? Y uno hay veces se vuelve como tan
rutinario que digo, yo dije apenas escuché esa parte de la profe, dije, bueno, de ahora en adelante voy a tratar de empezar a llamar a su cuidador, porque si yo veo una persona de 70 años que llega solo, que sale con las órdenes, ¿cierto? Pues una forma de empezar a humanizar más mi servicio es, venga, don José, ¿cuál es el teléfono de su hija? Igual nosotros tenemos la base de datos y empezar a hacer ese contacto para que ese cuidador, que es un cuidador directo o indirecto, porque muchas veces los hijos uno ve, pues no están pendientes de sus papás. Entonces, como volverlos a conectar y decirle, venga, aquí hay una persona de 70 años que es su papá y salió con tales tareas. Yo usualmente no les digo órdenes, porque lo que he identificado es que no hay clic con esta palabra. Yo le digo, ven, ¿qué tarea te dejó el doctor? Y entonces la persona dijo, empiezan como ellos mismos a recordar qué fue lo que me dijo el doctor, me lo acabo de decir, y a ellos se les olvida. Entonces, con toda esta sensibilización, con todo este recorderis académico que nos hace la profe, yo dije, bueno, voy a empezar a hacer eso, que es, sale de la consulta y de una voy a empezar a hacer el ejercicio de empezar a llamar al cuidador o al hijito, que muchas veces también están trabajando, saben que el papá o la mamá están en la consulta, pero se desconectan de las tareas que deben hacer en teoría para mantener su salud. Y como les quiero compartir que ayer llegó una señora conocida por nuestros servicios, porque en esta sesión nos acompaña la trabajadora social de nuestro programa. Y miren que yo había escuchado, porque llevo 4 meses en esta actividad, antes desarrollaba otra actividad en Compensar, y que no, que la paciente llega sola, que no, que la paciente no hace tareas. Sí, claro, es una persona que es como muy, la palabra es un poco brusca, es un poco abandonada de sus hijos o hijas, y siempre llega confundida. Y ayer porque esa es una tarea que me gusta hacer, es organizarle las carpetas. Ellos guardan todas las órdenes de hace 5 años y ellos mismos se confunden. Conclusión, bueno, pues ayer llegó por primera vez con una de las hijas, que al parecer no están como muy pendientes, y cuando empezamos a revisar y a revisar, la señora pues lleva desde febrero con órdenes pendientes, órdenes de perfusión, orden de cardiología, órdenes de neurología, o sea, una cantidad de servicios que la misma hija le daba como pena darse cuenta de todas las tareas que tenía la mamá pendiente. Entonces, pues esto era lo que les quería compartir desde mi quehacer en este momento. Como les digo, pues no es un área hospitalaria, pero el hecho de ser la consulta ambulatoria, por decirlo de alguna forma, hace que nuestro equipo pues tengamos una comunicación fluida. Los médicos son muy colaborativos, nos venga, falta esto, ayudémosle a conseguir tal cita, porque en el Compensar manejamos un esquema de redes, entonces desde la consulta tenemos la posibilidad de ayudar a los pacientes, como en agilizar algunas situaciones que el equipo médico considera importantes. Es mi aporte para... Muchas gracias, Aura. Tenemos 2 personas aquí pidiendo pista. La primera, Albanuri, creo que fue que levantó primero la mano, y después Lucero López. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Pues yo soy psicóloga, trabajo en la ESI Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, y lo que la profe nos ha aportado hoy es súper importantísimo. Yo agradezco mucho ese aporte de todo su conocimiento, y es esa sensibilización que ustedes como profesionales, como enfermeras, con el paciente, ¿no? Ahí se centran una cantidad de conocimientos, y yo diría de profesiones, porque también va trabajo social en ustedes, también va psicología en ustedes, también va medicina en ustedes, y todos los conocimientos, aparte de los conocimientos que ustedes ya tienen como enfermeras. Y es cierto, estos pacientes ven en esas personas que son sensibles a su dificultad, como que les alivia mucho que haya una voz de aliento, que haya un acompañamiento, que haya como esa sensibilidad para ellos conocer, porque algunas profesionales, tal vez por su carga laboral o por tantas dificultades que tienen, no tienen esa paciencia, digámoslo así, ¿no? Para llevar al paciente. Y sí, los pacientes son muy carentes de acompañamiento de la familia. Entonces, es como ese aporte que hacen los profesionales al paciente que ya o tienen desconocimiento, de pronto no saben leer o algo. Entonces, eso me parece hermoso, y yo quiero agradecer y quiero felicitarlos, profe,
Muchas gracias. Muchas gracias, Elbanuri, muy amable por sus palabras y por ese sentir. Vamos con Lucero López. Lucero, tienes la palabra, tienes la mano alzada. Hola, buenos días. Hola. Hola, Lucero. Mucho gusto, mi nombre es Lucero López, soy química farmacéutica y pertenezco a la ruta cerebrocardiovascular de la Subred Norte. Este trabajo que estamos haciendo y el tema de hoy, hace 8 días dijeron, el tema de dentro de 8 días es para enfermeras, pero me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con la educación a tanto al paciente y todo el compromiso que tenemos todos los profesionales. El hecho de que el médico dé unas indicaciones, el hecho de que la enfermera esté ahí para apoyar ese proceso y el hecho de que haya un químico farmacéutico, el hecho de que involucremos a la familia, esto va a permitir que realmente esto que estamos haciendo tenga un resultado positivo, ¿sí? O sea, esto no se trabaja solamente de un lado, eso tiene que estar todo mundo sincronizado en el mismo proceso. Y de verdad que me gustó muchísimo ver todas las herramientas que tenemos, todo el talento humano que está en este proceso y todo lo que podemos aportar a ese paciente que requiere de nuestro conocimiento y requiere de nuestra guía, de esos puntos que le podemos dar como herramientas para que lo manejen en casa. Que ese paciente no se sienta desprotegido, que salió, que hasta que vuelva a tener un control si es que nos dan la cita, cómo lo manejo, qué hago si le pasa algo a este paciente. Algo muy importante que quiero resaltar acá y en el trabajo que yo estoy haciendo, el paciente que es diagnosticado, que se lleva un resto de medicamentos para su casa, que no sabe ni qué hacer con ellos, eso que están haciendo o que hacemos nosotros los profesionales de la salud, de darle todo el conocimiento al paciente en ese momentico que tengamos la oportunidad, en el momento que vamos a entregar un medicamento, darles información. ¿Por qué? Porque el paciente, lo que se ha evidenciado es que el paciente, al no tener esas bases tan fijas, deja el tratamiento. El solo hecho de que él no conozca cuáles son los efectos secundarios de un medicamento hace que ese paciente, por miedo de que le dé otra vez un efecto como ese secundario, como es una diarrea al tomar una metformina, él suspende el medicamento porque no tiene el conocimiento que el mismo medicamento le puede causar ese efecto. Entonces, que nosotros digamos, esto le puede pasar, ¿sí? Al inicio de su tratamiento puede tener estos efectos, pero eso va a pasar. Cosa de que él no acude al vecino, no, usted vea, le dieron toda esa cantidad de medicamentos y mira cómo está empeorando. Eso hace que él abandone ese tratamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros, eso que decían hoy, de verdad, le demos esas herramientas, esa información al paciente, créeme que el paciente va a estar empoderado de su tratamiento, ¿sí? De su condición, de su enfermedad. Y ahí es donde vamos a encontrar realmente resultados positivos, menos ingresos por urgencias, menos hospitalizaciones. Y el hecho de que involucremos a la familia, eso da un plus y da un papel muy importante porque es hacerlos sentir que ellos no están solos. Entonces, eso era lo que quería decir. De verdad que me gustó muchísimo la charla y todo el talento que tenemos y que estamos preparados para hacer esa tarea está ahí. Lucero, muchas gracias por esa intervención tan oportuna. Mira, y aquí en el chat teníamos que no lo había leído, por parte, ya te doy la palabra, Mary, de Lucelena Garzón, presente del tema que está planteando nuestra compañera, que por lo general los adultos mayores suelen equivocarse en la administración de los medicamentos porque los manejan por colores. Entonces se les confunden, creo que está planteando ella. Te doy la palabra, Mary. Mary es la líder de todo este proceso en el Banco Mundial. Te damos la palabra. Gracias, Heidi. Muchísimas gracias, jefe Ana Julia. De verdad que una charla maravillosa. Comparto con Lucero que realmente esto no es solamente para enfermería, yo pienso que es para todos nosotros los profesionales de la salud.
recordar ese liderazgo que tiene enfermería y ese papel articulador, donde confluyen como todas las recomendaciones, entre comillas, órdenes médicas que tienen que cumplir los pacientes y cómo realmente tenemos desde nuestra parte como profesionales de la salud transmitir ese cuidado, todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios y demás, pero también, como muy bien lo decía al inicio, escucharlos, aprender de ellos. Yo pienso que eso es algo maravilloso y que ya nos ha pasado en el sistema de salud, donde muchas veces estamos no teniendo en cuenta ese entorno, ese contexto. Cada persona es única, cada familia es única, y debemos tener en cuenta cómo perciben ellos, cuál es esa respuesta que ellos tienen. Además, todo esto genera mucho miedo en las personas. Los cuidadores no son profesionales de la salud, ¿sí? Y adicionalmente hay unos vínculos emocionales con esa persona que están cuidando. La responsabilidad es demasiado grande para que se asuma sin ninguna instrucción, adicionalmente sin ningún cuidado también hacia ellos. Entonces, de verdad pienso que fue una mañana maravillosa. Muchísimas gracias por recordarlo, y yo también, muy envuelta en los temas administrativos por muchos años, también me hizo recordar cómo es ese cuidado y cómo debemos articularlos y cómo debemos funcionar como equipo de salud de manera legítima, reconociéndonos entre todos, porque cada uno tiene algo que aportar. De verdad, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos los participantes por esta mañana. Cambio. Tenemos un agradecimiento también para ti, Ana Julia, de Marta Liliana Buitrago. Muchas gracias, excelente. Bueno, yo de verdad que quiero agradecer el privilegio de haber estado con ustedes. Les agradezco ese tiempo de vida. Sé que realmente estar un sábado aquí 4 horas escuchando a alguien requiere cariño y requiere compromiso. Entonces, muchas gracias. Espero que realmente les aporte, y voy a colocarles en el chat mi correo para que en algún momento, si tienen alguna duda, alguna inquietud, podamos hablar respecto a todo lo de cuidado de enfermería, que creo que es un compromiso de vida con este país. Mejorarle la situación a las personas en algún momento, aportar un granito de arena, es algo que se convierte en una satisfacción. Muchísimas gracias. Ya lo pondríamos también en varias de las comunicaciones que tenemos con todos. Y queríamos decirte que también dentro del proyecto tenemos una actividad que próximamente vamos a desarrollar a través de una mesa articuladora donde está la entidad territorial, la EPS y la IPS de cada uno de los grupos de la prueba piloto, para hacer el levantamiento de los activos comunitarios en salud, para que sepamos que, digamos, que grupos de apoyo, que entidades, como tú nos planteabas, están ahí en la comunidad y que muchas veces no los conocemos, y que, bueno, nos pueden ayudar en este proceso del cuidado. Y finalmente recordarles que que el próximo sábado no tenemos capacitación, sino el siguiente, ya toda la parte del cuidado del cuidador. Les agradecemos muchísimo a todos. Nuevamente, Ana Julia, qué delicia haberte oído, qué maravilla ponerse uno otra vez en el uniforme de enfermería y ver todo lo que tenemos que hacer. Toda esta presentación, y ojalá material que podamos recolectar, si no lo tienen a mano, de todas las herramientas de enfermería, podemos hacerles en la carpeta de microgestión. Está en microgestión. Podríamos conseguir una bibliografía para que ustedes recuerden, lean y tengan a mano pues estas herramientas. Te pediría el favor ahí, Ana Julia, que me ayudaras, y podemos acercar pues esta información a las personas. Muchísimas gracias.
un buen fin de semana. Tus últimas palabras, Ana Julia, y nos vamos. Muchas gracias a todos. Recuerden que el equipo de salud es un trabajo en equipo, un equipo interprofesional donde todos aportamos, todos tenemos saberes, pero dentro de este equipo juegan un papel muy importante el paciente y su familia. Recordemos la importancia del diálogo de saberes. La verdad absoluta no la tiene nadie, la tenemos todos. Es en esa relación donde construimos. Pero recordarle a mis colegas que nosotros, por nuestra razón de ser, cuidamos la salud y la vida, siempre, en cualquier momento. Entonces, muchas gracias, muy amables, Heidi, Mary, muchas gracias por la invitación al grupo investigador, me encantó y realmente que fue un placer estar con el grupo de asistentes. Mil gracias, Nancy Joana. Nos despedimos con lo que nos escribe Nancy Joana. Excelente capacitación. Gracias por la invitación que nos permite sensibilizarnos frente al quehacer profesional y el significado frente al impacto de la calidad de vida. Calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas personas están poniendo aquí agradecimientos. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias a todos. Gracias por gestionar este enlace con la convocatoria. Tuvimos, en un momento vi más de 45 personas. Sabemos que algunas personas están compartiendo pantallas con una sola, entonces ya después confirmamos quiénes asistieron y ojalá en el futuro nos unamos a trabajar en redes para motivarnos entre todos a esta forma, es recordar nuestra responsabilidad del enfoque holístico, del enfoque de entender a la persona, no solamente desde el enfoque de la enfermedad. Muchísimas gracias, un buen fin de semana a todos y estamos conectándonos dentro de 15 días. Un buen fin de semana y un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, igualmente.